Hola, bienvenidos a Cine y Contenido. Estoy muy contenta de estar con todos ustedes en este nuevo capítulo en donde vamos a platicar de un tema que me llama particularmente la atención. Este tema es la delgada línea entre un contenido telenovelesco y una serie. Y le hago así en el tema de serie porque ustedes saben, ustedes seguramente han visto que hay muchos contenidos en plataformas de streaming como Netflix, en donde se nos presenta cierto tipo de contenido disfrazado como una serie, en donde por lo menos yo he pensado que tiene atributos diferentes, que tiene, digamos que la misma calidad de producción que otros contenidos un poco más telenovelescos, pero lo que me espero es algo de mejor calidad o de mejor producción o con un contenido que proponga algún valor o algo por lo que yo decida dar mi energía y decida ver ese contenido. Eso es una situación personal, eso es algo que yo pienso. Y de pronto, cuando vemos esos contenidos, nos damos cuenta de que están entre esta línea en donde nos lo presentaron como una serie o como algo que es innovador, pero en realidad cuando lo vemos nos damos cuenta de que repite los mismos patrones. Y eso justo me pasó con una serie que se llama Accidente, que salió en el 2024 en Netflix. Y es por eso que me inspiré para hacer este capítulo del día de hoy, porque creo que es muy importante estar atentos y tener algunos puntos importantes clave que yo saqué, que se los voy a contar casi al final de este capítulo, en donde nosotros vamos a poder identificar con mayor facilidad cuando se trata de un contenido televisivo que se asemeja más a un tema telenovelesco y cuando verdaderamente nosotros podemos darnos cuenta de que un contenido tiene un valor, que tiene un discurso diferente, que nos quiere dejar una moraleja o un aprendizaje diferente. Entonces, este capítulo va a estar muy interesante. Acompáñenme, por favor. Vamos a hablar el día de hoy de la serie de Accidente, no como un tema de crítica, sino vamos a irnos a un punto de análisis, un punto más reflexivo. Yo considero que todo mundo hace su papel, los actores tienen que trabajar, los productores tienen que hacer producciones. Todo esto va a seguir continuando y no es que tenga o que quiera enviar un mensaje de que hay algo mal o en contra de ellos, sino más bien vamos a ponernos analíticos para que nosotros tengamos esas herramientas y que nosotros podamos decir con toda entereza, facilidad, con toda seguridad que hay ciertos contenidos que no van con nosotros porque siguen perpetuando todos los estereotipos que hemos aprendido desde una perspectiva personal de una forma negativa en la sociedad latinoamericana, ¿no? Entonces, vamos a empezar con una breve reseña de Accidente, después les voy a hablar sobre el origen de las telenovelas en México. Y después vamos a hablar sobre unos puntos que yo les tengo a ustedes, en donde les explico cuáles son estos focos que uno se tiene que fijar para no caer en este tipo de contenidos y saber diferenciarlos entre un contenido que realmente te deja algo y un contenido que es totalmente telenovelesco. Así que empezamos. Bueno, como punto número 1, les voy a platicar sobre una muy breve reseña de Accidente. Si no la han visto, probablemente esto no va a ser trascendental, no tiene ningún spoiler, así que no se preocupen. Accidente es una serie creada por el venezolano Leonardo Padrón, quien también fue responsable de otra serie que se llama Pálpito, que fue una serie en el 2022. Ok, en esta nueva entrega que se llama Accidente, la historia trata de 4 familias cuyas vidas cambian a raíz de una tragedia. El elenco incluye actores de Colombia y de México y, por ejemplo, hay actores y actrices como Eren de Ibarra, Sebastián Martínez y Ana Claudia Talancón.
Yo siento que la trama gira en torno a la culpa, al dolor y al resentimiento, y explora cómo cada uno de los personajes afronta el duelo de una forma distinta. Básicamente todo el tema de Accidente, que además fue sacado de una historia real, se trata de un abogado bastante exitoso que se llama Emiliano, que trata de ocultar una responsabilidad que él tiene en un accidente trágico comprando el silencio de uno de sus trabajadores, que en este caso en la serie se llama Moncho. Ok. Después de todo esto, las dinámicas entre los personajes se complican, se intenta jugar muchísimo con la culpa, lucha de poderes, de clases sociales, todo ese tema, ¿ok? Entonces, aquí es donde empieza mi análisis. Si bien la serie está presentada como un drama de suspenso, yo siento que a menudo recurre en fórmulas, personajes y situaciones que nos remiten directamente a un melodrama telenovelesco, algo que hemos visto repetidamente en las producciones latinoamericanas y que yo pienso que ha creado un gran sesgo a través de los años y que ha apoyado a que perpetuemos ciertos estereotipos, ciertos sentimientos, ciertas formas de ver la vida, ciertas formas de solucionar o tratar de solucionar problemas en la cultura latinoamericana. Yo me encuentro en México y en México yo les puedo decir que las telenovelas forman parte de la cultura sin importar el estrato social al que pertenezcas. Todos tenemos el conocimiento de alguna telenovela, todos hemos visto, algunos en mayor forma, otros en menor forma. Yo genuinamente me considero una persona bastante afortunada en el tema porque mi familia jamás fue partícipe de las telenovelas. Yo no crecí viendo una telenovela como tal. De hecho, a mí en algún punto se me prohibía ver ese tipo de contenidos, lo cual agradezco profundamente. Pero yo tampoco, cuando era chica, yo tampoco lo veía como algo morboso. De hecho, ni siquiera me daban muchas ganas de ver las telenovelas. Solo creo que sentía una necesidad de enterarme de qué estaba pasando porque escuchaba conversaciones en la escuela de otras personas que comentaban acerca del tema de las telenovelas. Pero como tal en mi familia nunca fue parte de nuestro sistema, nunca fue parte de las pláticas. Así que en ese sentido creo que tengo una gran bendición y un gran acierto en mi vida porque eso no formó parte en mi crecimiento, pero aunque no haya formado parte en mi crecimiento por la parte familiar, vaya que sí existe un gran peso en cuanto a lo que las telenovelas nos dejan, e incluso aunque lo tomemos como broma, así de ay, es que jajaja, Marimar y Mariela del Barrio y todo eso, y tienes ese comportamiento y así. O sea, aunque lo tomemos como broma y aunque hagamos estos comentarios en forma de broma, imagínense qué tanto ha perpetuado y es parte este contenido de nuestra vida, que lo seguimos sacando a la luz, que sabemos todos de qué se trata una telenovela, de que todos tenemos una idea de la estructura, más o menos cómo se presenta un contenido telenovelesco. Entonces esta parte es muy importante, es muy fuerte y sí es un llamado a que nos hagamos conscientes sobre este tema, ¿no? Entonces, bueno, después de darles esta breve reseña del contenido de Accidente, que les quiero confesar que lo vi con esta mente analítica y en aras de comentarles a ustedes lo que yo estaba pensando y hacer este análisis. En otro momento de mi vida, en donde no tuviera este canal, en donde no tuviera este interés de compartirles un análisis, honestamente hubiera dejado la serie o telenovela, al primer capítulo que la vi, genuinamente no me gustó y genuinamente yo lo hubiera terminado en otro momento de mi vida. Pero bueno, continué varios capítulos, muchos capítulos, hasta el final, hasta que me quedó claro exactamente lo que yo les quería compartir, ¿no? Entonces, yo la vi con un ojo analítico, no es un contenido que recomiendo y no es un contenido que yo volvería a ver y no es un contenido que hubiese visto completo en otro momento de mi vida. Pero bueno, para hacer este análisis sí lo vi.
Entonces, ahora nos vamos con el punto número 2 de este recuento, que es la importante información del origen de las telenovelas en México. Vamos a hacer un repaso muy rápido sobre cómo surgieron las telenovelas en México y cómo han moldeado la manera en que se presenta la realidad en los medios de comunicación, ¿ok? Las telenovelas llegaron a la televisión mexicana en los años 50 con Senda Prohibida, que fue protagonizada por Silvia Derbez. Este género televisivo, que en ese momento era bastante novedoso, no solo fue un éxito en términos de audiencia, sino que se convirtió también en una herramienta de poder. ¿Cómo así? Ok. El gobierno mexicano y las élites utilizaron a las telenovelas como un vehículo para transmitir mensajes que reforzaban ciertos estereotipos que ellos querían reforzar o que ellos veían bien reforzar, sobre todo en lo que respecta al papel de la mujer, la familia y las dinámicas de poder entre las clases sociales. Esto es una forma de manipulación colectiva que obviamente no ha tenido un resultado de una forma rápida, sino que se fue trabajando e imagínense, a lo largo de todos esos años, todo el contenido y todos los estereotipos y todas las formas de pensamiento que nos han dejado las telenovelas han sido, de verdad, desde mi perspectiva, uno de los mayores retos y una de las situaciones de mayor cuidado y uno de los temas que más han apoyado, desde mi perspectiva, a la sociedad a que impulse ciertas formas de pensar, ciertas formas de estructurar pensamientos, cierta forma de ver a la familia, cierta forma de percibir el papel de la mujer en una familia, cierta forma de percibir incluso a los hombres. O sea, si se dan cuenta, no nada más es un tema de estereotipos en cuanto a mujeres, sino también en cuanto a los hombres. Siempre se retratan como estas personas de poder, que si no tienen suficiente dinero, entonces no valen para absolutamente nada, que tienen que estar todo el tiempo de cierta forma, que no hay problema si no tienen esa forma de vivir, pero que se pueden perpetuar a través de las apariencias. Entonces, todo este tema es muy valioso y demasiado importante para lo que estamos viviendo y para lo que queremos ya de una forma consciente seguir perpetuando en nuestro propio imaginario personal y luego también para que esto se cambie en el imaginario colectivo. Entonces, bueno, desde el origen las telenovelas mexicanas han representado a las mujeres bajo roles, desde mi perspectiva, casi siempre limitados. Casi siempre como amas de casa sufridas o seductoras peligrosas, y que también las telenovelas han perpetuado la idea de que el amor, que es bastante tóxico y desigual, es el centro de la vida femenina, es lo único para lo que nosotras tenemos una finalidad, ¿no? Entonces, si me preguntan ¿de dónde hemos sacado toda esta comunicación o todas estas ideas de que pues uno se tiene que casar, uno tiene que tener una familia, uno tiene que tener cierto estatus? Todas estas ideas que solamente son premisas, que son ideas, que no es una realidad, a menos de que tú quieras que eso sí sea parte de tu vida. En gran parte se han sacado de todas estas narrativas que se han presentado en las telenovelas, que las han visto millones y millones y millones de personas en México y en Latinoamérica y desafortunadamente en el mundo. Y esta narrativa que se ha repetido una y otra vez ha marcado el pensamiento colectivo en México y en América Latina, y ha alimentado estereotipos dañinos que siguen presentes en nuestra sociedad y que lamentablemente, y que nosotros encontramos en producciones más recientes, como el ejemplo que les estoy poniendo, que no demerito el trabajo de producción ni de actores
porque yo sé que todo mundo tiene que trabajar y yo sé que todo mundo necesita el trabajo, y yo sé que todo mundo necesita este vehículo para poder conseguir recursos económicos y después comer, disfrutar, estar con la familia, etcétera. Yo lo entiendo perfectamente bien, ustedes también lo entienden perfectamente bien, pero sí creo que en específico esta serie telenovelesca me ha dejado bastante impactada por este aspecto. Entonces, bueno, ahora nos vamos con el último punto, en donde yo les voy a dejar algunos aspectos que yo me fijé en cuanto a esta serie, que para mí son igual o significan que es una serie equivalente a un contenido telenovelesco y que por ende necesitamos estar muy pendientes si decidimos ver este contenido, de evitar caer en estos sesgos y de ver que este contenido es una realidad, o de querer imitar, o de ver a las personas que están ahí como algo que nosotros queremos llegar. Hay algunos puntos que yo saqué, para ser más exacta, saqué 7 puntos que les voy a explicar acerca de lo que yo vi en esta serie, para no, para si ya decidimos ver una serie así, estar muy al pendiente. En punto número 1, todos estos contenidos que están disfrazados tienen un guión simplista. El diálogo es hiper básico, es muy fácil de entender para todas las personas y es carente de profundidad y de sutileza. Se emplea un lenguaje muy directo, poco reflexivo, que es característico de las telenovelas y que simplifica la complejidad de los personajes y sus emociones. Ahí, en este tipo de contenidos, no vas a encontrar un guión en donde digan palabras como problemáticas, vicisitudes, no sé, palabras un poco más, digamos, que son, o sea, que se salen del lenguaje coloquial. Ahí no las vas a encontrar. Ahí es un guión súper simplista, en donde todas las palabras, absolutamente todas las palabras, se entienden porque se entienden. No hay ningún juego de palabras, no hay ninguna frase interesante, no hay ningún juego de frases, no hay una frase poética, eso no existe, ¿no? Entonces, para empezar, hay que estar bien pendientes de este aspecto. Ahora, como punto número 2, reacciones ante la muerte. Cuando se producen muertes o tragedias en la serie, las reacciones de los personajes he visto que únicamente son excesivamente dramáticas e histriónicas. Hacen gritos, hacen aspavientos, no hay un rango emocional que abarque, digamos, que toda la paleta de sentimientos de los seres humanos, porque hay personas que bajo una tragedia se pueden quedar callados, llorar, reírse, sentarse. O sea, hay demasiadas cosas que se pueden hacer, pero en estos contenidos telenovelescos, toda reacción a la muerte o alguna tragedia es histriónico, grito y aspaviento, ¿ok? Como punto número 3, esto es fundamental: lucha de clases sociales. La serie sigue mostrando una clara división entre la clase alta y la clase baja. Los personajes de clase alta en la serie gozan de privilegios y son retratados como los que toman las decisiones en la vida, mientras que los de clase baja son presentados como víctimas, llenos de nobleza, pero siempre a la sombra de los ricos. Y ojo, esto es un aspecto mental muy importante que nosotros tenemos la responsabilidad de transformar en nuestra mente, porque esto que nos presentan y que nos han presentado las series telenovelescas y las telenovelas no es la verdad, no es 100% cierto. No quiere decir que los de clase alta tengan todo resuelto, no quiere decir que los de otra clase sean 100% honrados. Todo este tema, si se dan cuenta, también permea en el pensamiento de que los ricos son ricos, pero no pueden ser honrados. Entonces, ¿cómo nosotros entonces podemos pensar a acceder a la riqueza si nos están metiendo mensajes de que las personas ricas sí tienen toda esta parte resuelta, pero no son honrados? No son tan nobles como las personas que permanecen o que pertenecen a un estrato social diferente. Entonces, ojo, esto es bien importante, porque desde ahí se nos está dando la indicación de que
si eres rico, si eres millonario, entonces no puedes ser honrado, que es, cancelo para mí esta frase porque creo que es bastante irreal y no tiene absolutamente nada de cierto y que nos ha lastimado bastante colectivamente en el pensamiento en México y en Latinoamérica. Y ahora nos vamos con el punto número 4, que es algo también notorio, que es misoginia y machismo. En esta serie seguimos viendo a mujeres golpeadas que permanecen al lado de sus maltratadores. Este tipo de narrativa no solo perpetúa estereotipos, sino que también normaliza la violencia doméstica, y esto no es algo que sea positivo para absolutamente nadie. El verlo de un ejemplo, pero ver que al mismo tiempo este estereotipo de esposa trofeo goza de otras cualidades o de otros beneficios a través de lo que se puede llamar su sufrimiento, no es una buena narrativa, no es algo que considere que debamos de mantener, es algo que también debemos de analizar y de tomar una decisión en cuanto a que esa información no la vamos a meter en nuestro psique, para nada. Otro punto, que es el punto número 5 que veo en este tipo de contenidos, es la tensión constante. No hay momentos de calma en la serie. Cada escena está cargada de conflicto, de gritos, de llanto, de pistolas, lo que puede mantener una tensión en el espectador, porque como la base de la historia no es lo suficientemente atrayente, lo que hacen es mantener todo el tiempo a la gente pegada con tensión y tensión y tensión y tras tensión. Entonces no te da un descanso, no existe un guión en donde haya un anticlímax, luego un clímax, luego haya una temporada más tranquila para que toda esta parte sea como una danza. Aquí no existe eso, todo es absolutamente pura tensión. Luego, como punto número 6, nos vamos a los estereotipos reforzados. Otro tema que les pido que nos pongamos súper analíticos es no caer en el tema de los estereotipos reforzados a través de este tipo de contenidos. Esta serie sigue mostrando los personajes arquetípicos que ya conocemos, de los cuales yo considero que necesitamos alejarnos en esta sociedad, que es como por ejemplo el macho, la sumisa, la persona infiel, la esposa trofeo, la persona rica pero que tiene por ahí algo oscuro, ¿no? Entonces creo que todos estos estereotipos y personajes arquetípicos se ven aquí de una forma muy sencilla, pero no por eso necesitamos nosotros introducirlos a nuestro psique y a nuestra vida y seguirlos. Y como punto número 7, la última característica que yo vi en este tipo de contenidos es que hay problemas totalmente inverosímiles, o sea, en buena onda. Hay escenas y situaciones que resultan francamente cero creíbles. Hay escenarios que resultan 0.-0 creíbles. Hay close-ups en donde, por ejemplo, están manejando dinero, en donde el dinero se ve de juguete. Y hay cosas que simplemente a la vista se ven como algo que fue hecho de una forma incluso sin organización, ¿no? Entonces toda esta parte también de las problemáticas inverosímiles es una característica de este tipo de contenidos. Entonces, bueno, después de hacer todo este análisis, siento que en resumen esta serie es un ejemplo de cómo los medios de comunicación y cómo ciertos grupos siguen usando las mismas fórmulas que se han utilizado en años en Latinoamérica y en México con las telenovelas, pero las empaquetan de una forma diferente, hacen un tráiler que más o menos se ve diferente y un poco más atrayente, que no se ve telenovelesco, y de esta forma parecen novedosas, pero no lo son. Es más de lo mismo, son los mismos estereotipos que no queremos perpetuar, son las mismas problemáticas de lucha de poderes que tampoco queremos perpetuar, y es el mismo tipo de diálogo y la misma estructura a la cual nosotros ya hemos estado tan acostumbrados que puede ser que nosotros veamos en este tipo de contenidos como algo bueno, padre, medio novedoso porque está en Netflix, pero
No hay que caer en este tipo de situaciones como una recomendación a título personal. Es importante que seamos muy conscientes del contenido que consumimos y que no dejemos que producciones como esta producción refuercen ideas que tanto han limitado el pensamiento colectivo. Así que los invito a que me dejen sus comentarios si ya vieron esta serie. ¿Qué les pareció? ¿Qué les parece este análisis? Si ustedes también tienen otras ideas, les pido por favor que me lo dejen en los comentarios y yo me despido, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en otro capítulo aquí en Cine y Contenido.